El diálogo de la lengua de Juan de Valdés. Para Siglos de Oro 1, mi nombre es Jacqueline Samantha Michaud Martínez. Antes de hablar sobre el diálogo de la lengua, voy a hablar un poco sobre el Renacimiento español. El Renacimiento español fue un periodo que inicia a principios del siglo XV. Algunos refieren que fue en el año de 1492, con influencia del Renacimiento italiano y gracias a la reconquista de Granada, el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón y a la publicación de la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija, se dio paso a esta época dorada, en donde se dieron grandes contribuciones en arte, música, literatura y ciencia, un gran interés por el mundo grecolatino y un predominio del antropocentrismo y exaltación por la naturaleza. En la parte literaria encontramos la prosa didáctica, textos que tienen como propósito educar y deleitar. Y en esta época se propone una lengua más cercana a la coloquial, pero sin perder el refinamiento de la conversación cortesana y educada. Los temas que abarcan son literarios, filosóficos, religiosos, históricos y lingüísticos. Y es en este último donde comienza a tener gran fuerza por una preocupación de la lengua nacional. En este punto se aspira a reavivar, por un lado, el conocimiento y cultivo de la latinidad como instrumento de cultura, pero también se buscaba la reivindicación de la lengua natural, la lengua materna, quien comenzará a ganar relevancia para ser más que una lengua de comunicación, sino una lengua literaria clásica y universal, compitiendo con la latina, defendida por los humanistas, quienes la consideraban superior, una lengua de prestigio hasta finales del siglo XV. Una de las formas para difundir esta preocupación lingüística fue por el diálogo. El diálogo aparece en el siglo XVI como género de prosa característico de herencia clásica, que será importante para la difusión de contenidos culturales de varias materias con finalidad pedagógica, y uno de los que usó este género fue Juan de Valdés. Juan de Valdés nació a finales del siglo XV, estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, vio nacer la hegemonía española en Europa, la plenitud del Renacimiento y la iniciación de la Reforma, de ideología erasmista y con gran interés por las letras clásicas. Ya en el siglo XVI encontramos un imperio español enriquecido y con gran prestigio gracias a factores como la colonización de América en el reinado de Carlos V. Y además, el ideal renacentista que pretende poner la lengua al servicio de la política, que influirá también en la conciencia nacional adquirida por el humanismo y que obran en el individuo español que se preocupa por su patria, su identidad y su lengua. Y Juan de Valdés defiende que es la lengua la que se aprende de manera natural y la que se debe cultivar, enriquecer y que puede ser tan noble y bella como el latín. El diálogo de la lengua fue compuesto en Nápoles entre 1535 y 1536, pero fue publicado hasta 1737. Este texto, influenciado por modelos clásicos de Platón, Cicerón, Luciano y Quintiliano. El diálogo de la lengua va más allá de ser una obra expositiva e informativa. También fue un instrumento para explicar la importancia de las lenguas vulgares frente al latín y generar el prestigio que le corresponde al idioma como una lengua de poder, proporcionado por el modelo castellano literario y cultural que se necesitaba para ello. También, el diálogo de la lengua no es un texto gramatical como tal. En él, su autor, Valdés, muestra su desdén hacia la única gramática de la lengua vulgar escrita hasta el momento, la gramática de Nebrija. Valdés partía de la lengua en sí como ejemplo para formar la norma, opinando que una lengua viva se aprende sola y que el establecimiento de las normas debía basarse en el hecho lingüístico. Por ello, Juan de Valdés buscó la norma del bien decir en la gente cortesana. Tenía presente la idea de que la lengua
alcanza su madurez por medio de una elaboración literaria y por ello se propone cultivar una lengua literaria separada de la lengua cotidiana, porque para él el hablar bien es diferente al hablar ordinario de la lengua común, pero sin seguir el estilo rimbombante y ostentoso. El texto presenta un núcleo temático dedicado a problemas lingüísticos, alejado de preocupaciones gramaticales, y otro de menor crítica literaria. Mediante sus interlocutores se establece un coloquio, reflejo de las opiniones y teorías lingüísticas que eran centro de debate durante el primer tercio del siglo XVI. A lo largo de la obra van a aparecer observaciones, discusiones, polémicas y opiniones de Valdés sobre temas lingüísticos generales relacionados con la fonética, con la gramática y el léxico, siendo este texto un documento histórico del español de gran relevancia, además de abarcar teorías lingüísticas de interés como el origen de las lenguas que se hablan en España y principalmente la castellana.